Muy buenos días para todos. Bienvenidos en esta mañana. Y qué bueno que haya tomado esa decisión de venir y juntos orar temprano, cantar y ahora reflexionar en las Escrituras. Y hoy terminamos esta serie que le hemos titulado En mi lugar. Y creo que hemos estado en ese lugar en todos esos momentos de estas 4 y hoy quinta, y cómo Dios ha hecho todo para que nosotros podamos disfrutar de su presencia. El tema para esta mañana es Vivo en mí. Y esta es la primera parte de este mensaje, y Alejo daría la segunda parte, ya la parte más aplicativa. Les invito entonces a que me acompañen a Mateo 28. Y inicialmente vamos a dar lectura desde el versículo 1 hasta el 10. Mateo 28, versículo 1 al 10. Y lo puede seguir allí conmigo, por favor, en la lectura. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Amado Padre, en esta mañana nos presentamos ante ti con el deseo de escuchar tu palabra, con el deseo de tener nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos abiertos a lo que tú quieres que entendamos en esta mañana. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú aplacando cualquier preocupación, cualquier pendiente que haya, y permítenos que toda distracción pueda ser quitada para poder concentrarnos en lo que tú quieres para nosotros en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El texto comienza diciendo que el primer día de la semana, ¿quiénes iban al sepulcro? María Magdalena y la otra María. Analicemos un poco esa primera parte porque es tan importante. Porque estas mujeres, ¿qué es lo que querían encontrarse en el sepulcro? Un cuerpo, ¿cierto? ¿Sí? Ellas iban con su corazón roto porque su amigo, su maestro, lo habían visto sufrir en una cruz y había muerto. Y cuando las personas mueren, normalmente nosotros ¿qué hacemos? Una ceremonia, y las personas van al cementerio. ¿Y qué hacen las personas en el cementerio? Llevar flores, ¿cierto? ¿Sí? Llorar, orar, adornar, ¿sí? Entonces esto no es nada diferente a lo que hacen comúnmente las personas. Quiere decir que estas mujeres no esperaban ¿qué? Es correcto. ¿Cómo le llamaríamos a eso? Es correcto. ¿Cómo, Rosalba? No esperaban una resurrección.
¿Ellas qué esperaban? Ir a un cuerpo, pero en ellas había cierta preocupación como, ¿y los soldados que estén custodiando a Jesús serán bien gruñones y si nos dejarán entrar? ¿Y cómo abrimos esa piedra tan pesada para poder? Porque Marco nos dice que ellas llevaban perfume, ¿sí? Para ungir el cuerpo. En lo que nosotros comúnmente hacemos es llevar ¿qué? Bueno, la gente comúnmente hace ¿qué? ¿Llevar qué? A las flores, ¿sí? Para adornar. Estas mujeres iban preparadas para ver un cuerpo. Pero, oh sorpresa, porque el texto nos dice que un ángel les dice, y lo primero que les dicen es que no tengan temor. ¿Ustedes se imaginan esa escena, sí? Ver un hombre ahí relajado en una piedra y diciéndoles, no tengan miedo, es que Jesús resucitó. Venga, ¿cómo así? Ellas no esperaban eso, no esperaban una resurrección. Ellas van a ver la tumba y se iban a encontrar con un cuerpo, ¿sí? Y hay que reconocerles, ellas amaban tanto a Jesús que querían estar cerca de Él, incluso en la muerte. Pero incluso estas mujeres fieles no esperaban ¿qué? La resurrección. Y así como estas mujeres no esperaban la resurrección, nadie esperaba la resurrección. Y eso fue lo que encontraron. Ahora, los arqueólogos no se ponen de acuerdo en dónde estaba exactamente la tumba. Unos dicen que estaba en cierto lugar, justo en la ciudad vieja, tallado de roca, pero otros dicen que estaba en un jardín alejado, muy espacioso. Algunos dicen, con lo que describen los evangelios, que posiblemente la tumba estaba allí en un jardín muy espacioso. Y más allá de poder decir que estaba en cierto lugar, un lugar estrecho o en un jardín, lo cierto es que la gente, los arqueólogos y las personas historiadoras dicen que no se encontró ningún ¿qué? Ningún cuerpo. Todos dicen que la evidencia es que hubo una resurrección. Y esa tumba estaba vacía. Y esa tumba vacía es una prueba significativa. Porque encontrar el cuerpo, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado donde las mujeres hubieran entrado al sepulcro y hubieran encontrado un cuerpo? ¿Qué hubiera pasado? Se hubiera caído todo lo que creíamos nosotros hoy, ¿sí? Y los sacerdotes hubieran dicho, si ve, ese hombre era ¿qué? Era un mentiroso. Porque, mire, dijo que iba a resucitar y no ocurrió. Y esa era la forma más fácil de terminar ese movimiento antes de que comenzara. Y a pesar que fue colocado dentro de una tumba y custodiado por soldados, pregunta, ¿por qué soldados custodiando un muerto? ¿Acaso nosotros ponemos soldados o personas ahí, policías, para que custodien un... ¿Por qué lo ponemos o por qué la gente pone normalmente policías a custodiar una tumba? ¿Para que no qué? No se lo roben, ¿cierto? Porque los sacerdotes o los principales sacerdotes pueden decir, oiga, esos discípulos pueden ser tan mañosos que hasta para que la gente crea que hay resurrección, se pueden ¿qué? Llevar el cuerpo. Y entonces la tumba estaba vacía. No había ningún cuerpo. Continuemos entonces con Mateo 28 y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el 15. Mientras ellos iban, he aquí uno de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos.
Y esto lo oyere y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué nos dice la historia ahí? ¿Qué hicieron los sacerdotes? ¿Cómo se llama eso? Soborno, ¿sí? No hay cuerpo, ¿cómo vamos a hacer? Y los soldados que habían visto un ángel y habían visto que el cuerpo de Jesús no estaba. Entonces recurren al soborno. Vamos a darles un dinero. Y bueno, ¿y qué les digo yo al gobernador? Tranquilos, ustedes quedan librados. Simplemente digan que ¿qué? Que se robaron el cuerpo, que esos discípulos vinieron de noche y nosotros estábamos dormidos y se llevaron el cuerpo. Eso no hubo resurrección, fue que los discípulos se llevaron el cuerpo. ¿Sí? Ahora, la pregunta es: ¿tiene sentido el pensar que habían hurtado el cuerpo? ¿Tiene sentido eso? Sí, tiene sentido, ¿sí? Porque ellos no creían ¿en qué? En que Jesús iba a resucitar. Y si una persona no iba a resucitar, pues si un cuerpo no está, entonces por lógica uno ¿qué diría? Se lo robaron. Entonces, ¿tiene sentido pensar que habían hurtado el cuerpo? Sí. Y ese movimiento cristiano se extendió por el mundo más rápido de lo que nadie había podido esperar. Por un grupo de personas que no tenían ni recurso, no tenían poder político, no tenían sino un impulso motivado de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y cuando se habla de la resurrección, no se habla como, ay, es que Jesús resucitó en nuestro corazón y es algo espiritual que yo siento que Él está vivo. No es algo que la gente puede decir, es que resucitó porque siguen vivas las enseñanzas de Él. No. Es la realidad que Jesús, ¿qué? Resucitó. Y la tumba estaba vacía, ¿sí? Era una persona real, con un cuerpo real, que estaba en una tumba real, pero que en esa tumba ya no había ¿qué? Un cuerpo. Entonces, esto impulsa tanto a las mujeres como a los discípulos y a las personas con que ven esta escena, dos grandes emociones. ¿Cuáles fueron esas dos grandes emociones que sintieron las mujeres, los soldados y los discípulos? ¿Qué creen? Una, ¿cuál? Alegría, ¿sí? ¿Y cuál es la otra? Confusión, sorpresa, ¿cómo lo llamaríamos de otra manera? Cuando uno se enfrenta a algo desconocido. ¡Ay, por ahí lo dijeron! Miedo, ¿sí? Recuerden que cuando el ángel les habla a las mujeres, ¿ellas qué sintieron? O sea, ¿cómo es posible que un hombre, la tumba, está la piedra abierta y dicen que Jesús resucitó? Y dice que los soldados se pasmaron a tal punto que se creían que muertos de la situación que había ocurrido. Y el versículo 8 nos dice lo siguiente: entonces ella, saliendo del sepulcro, ¿con qué? Con temor y gran gozo. Dos emociones que se sienten allí, ¿sí? Y más adelante vemos cómo los apóstoles y los primeros cristianos también sintieron miedo y alegría. Y esto nos muestra que esta historia no es una leyenda, no es un mito, es algo que nos dice que esto verdaderamente
ocurrió. Y por fe lo creemos, amén. Creemos que Cristo resucitó. Y algunas personas creen que esto es una mentira inventada. Y estas son las dos refutaciones más comunes de las afirmaciones cristianas de la resurrección: que no hubo resurrección. Por eso, las personas se quedaron con Jesús ¿en dónde? Sí, todo ahí adolorido, magullado, qué pesar de Jesús. Pero es que hubo un evento más importante, y es que Él resucitó. Así que pensando en la resurrección, veamos esos dos tipos de emociones que sintieron las mujeres, que sintieron los primeros discípulos, y es el miedo y la gran alegría. Ahora, la pregunta es, ¿por qué sintieron miedo? Si Jesús les había dicho que Él iba a resucitar, ¿por qué sintieron miedo? ¿Qué se nos viene a la mente? ¿No creyeron? Algún suceso, pero no habían visto a Lázaro que lo resucitó. Entonces, ¿por qué había miedo? No habían entendido. Cuando nosotros nos enfrentamos a lo desconocido, ¿qué sentimos? Temor, ¿cierto? Miedo, ¿sí? Como es algo que no conocemos y genera en nuestro corazón temor. Pero mire, este tipo de miedo que estas mujeres y los discípulos experimentaron es ese miedo de pensar que, o sea, Jesús no era solo un líder religioso. Jesús no era una buena persona que ayudaba a la gente a encontrar plenitud y paz. ¿Cuál fue el miedo que enfrentaron ellos? Que en verdad se dieron cuenta que Jesús, ¿quién era? El Hijo de Dios. Y es donde dicen, ese hombre clavado en esa cruz era verdaderamente ¿quién? El Hijo de Dios. Y ahí se enfrentaron con ese ¿qué? Ese temor. El Hijo de Dios vino, se hizo carne, habitó entre nosotros y murió en una cruz. Y no solo murió, sino que venció la muerte y resucitó. Y ese era ese gran temor que tenían ellos, de ver que Jesús verdaderamente ¿quién era? El Hijo de Dios. Pero al mismo tiempo sintieron ¿qué? Alegría, ¿sí? Porque si esa resurrección era verdadera, Dios había venido a la tierra por cada uno de ellos, por cada uno de nosotros. No como un enemigo para condenar, sino como alguien que venía a salvar. Y todo lo que siempre habían temido, Él iba a controlarlos. Y esas emociones, miedo y alegría, son el testimonio de los primeros cristianos y llenan los escritos de los apóstoles. Y esto solo tiene sentido cuando verdaderamente creemos que Jesús vino a la tierra, se hizo hombre siendo Dios, muere en la cruz, pero no solo se queda allí, sino que resucita. Ahora veamos otro ejemplo, pero ya con la mirada de Pablo. Y acompáñenme a la primera carta de Corintios, capítulo 15, versículos del 3 al 7. Primera carta de Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 7. Y dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de, ¿cuántas personas? 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles. Y el versículo 8 dice, el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Vemos cómo Pablo en esta carta nos dice la evidencia también de que Jesús vino a la tierra, se hizo hombre, murió, pero no solo se quedó allí, sino que ¿qué pasó? Resucitó.
y él no duda de que realmente esto ocurrió. Y cuando Pablo escribe esto, en el versículo 6 nos dice que la mayoría de esas 500 personas ya habían visto a Jesús. Entonces Jesús no solo se le apareció a los discípulos, no solo se le apareció a estas mujeres. ¿Con cuántas personas estuvo presente Jesús? 500. 500 personas vieron a Jesús. Y por eso es que ese evangelio, ¿qué pasó? Se extendió por todo el mundo. Vimos a Jesús cara a cara, no solo como algo que sentimos en nuestro corazón, sino lo vimos que está vivo. Vimos sus manos que estaban con agujeros. Y además, los estudiosos dicen que la forma en que Pablo había escrito sobre esta muerte, esa resurrección, indica que formaba parte de ese credo cristiano para transmitir a personas que no sabían ni leer ni escribir. Y él les empezó a decir: Cristo vino a la tierra, murió, pero resucitó. Y Pablo, esta primera carta de Corintios capítulo 15 es una canción cantada en la iglesia cristiana primitiva. Cristo murió por nuestros pecados y fue enterrado en una tumba, resucitó entre los muertos y fue visto por 500. Así que las evidencias son claras, y por más que los sumos sacerdotes quisieron tapar o esconder, este movimiento no se podía esconder. Y tenían razón los sumos sacerdotes al decir que los apóstoles mentían. Y Pablo escribe que él también escuchó y él también vio después de un tiempo cómo Jesús se le aparece a él. Entonces estas mujeres tuvieron temor y alegría. Los discípulos tuvieron temor y alegría. Las personas que vieron a Jesús tuvieron temor y alegría. Pero otras personas que, aunque escucharon, simplemente lo que hicieron fue mentir y no querer creer que esto era una realidad. Y cuando mentimos sobre algo, lo hacemos para obtener algo: riqueza, poder, honor. Pero estas mentiras de esos sumos sacerdotes lo que hicieron fue antes hacerlos ver como personas incrédulas. Hay un profesor de historia de la Universidad de Oxford y él escribe 3 tomos acerca de la historia de Roma, y él escribe sobre este momento, este movimiento de lo que ocurrió acerca de la resurrección. Y mira lo que dice este hombre: la evidencia de la vida, muerte y resurrección de Jesús ha demostrado ser satisfactoria. Se sostiene según las reglas comunes para distinguir la buena evidencia de la mala. Decenas de miles de personas lo han revisado pieza a pieza con el mismo cuidado que cualquier juez que revisa el caso más importante. Yo mismo lo he visto muchas veces, y no para persuadir a otros, sino para satisfacerme a mí mismo. A lo largo de mi vida he hecho carrera estudiando las historias de tiempos y acontecimientos, examinando y sopesando las pruebas de lo que se escribió sobre cada uno de ellos. Y no conozco ningún otro hecho en la historia que esté demostrado por pruebas mejores y más completas que esta. Jesucristo murió y resucitó de entre los muertos. Y grandes personas han estudiado este tema y han llegado a la conclusión que Jesucristo, ¿qué pasó? Resucitó. Y hay evidencias. Y cuando hay evidencias, cuando vemos todo a nuestro alrededor que sí ocurrió,
La pregunta que surge ya para terminar en esta primera parte, en esta mañana, es: ¿qué vas a hacer con estas pruebas? Los evangelios nos dicen que Jesús resucitó. Los arqueólogos dicen que la tumba está vacía. Los historiadores muestran que la tumba estaba vacía y que vino un Jesús y resucitó. Ahora la pregunta es: ¿por qué a las personas les cuesta creer que Jesús resucitó? ¿Por qué en la época de Semana Santa a las personas les encanta ver que una cruz, pero no vacía, sino que un hombre allí, y mientras más lacerado, mientras más lleno de sangre, da más sentimiento? ¿Y por qué a la gente les cuesta creer que Jesús resucitó? ¿Por qué? Sus compañeros de trabajo, familia, amigos. Porque es más fácil ver a una cruz y verlo como un adorno, verlo como algo de sentimiento, y no ver que la cruz es un símbolo, sí, pero lo más importante es que Jesús resucitó. ¿Por qué creen que a la gente les cuesta tanto creer que Jesús resucitó? ¿Qué se nos viene a la mente? Sí, Mari. Ah, ok. Ujú. Seguimos mostrando un Dios muerto y no un Dios vivo. Muy bueno ese pensamiento. Y el tema de hoy es vivo en mí. Y a veces no lo reflejamos. Seguimos reflejando a un Dios que está en una cruz y que murió, pero simplemente se quedó allí. Y tenemos temor, sí, pero a veces nos falta la segunda parte de la emoción. ¿Cuál es? Alegría. Y es entender es que Jesús resucitó y habita en nuestros corazones y desea que habite en cada corazón, en cada vida. Pero a las personas les cuesta creer que Jesús resucitó, porque el resucitar nos lleva a que nuestras vidas deben ¿de qué? De cambiar. Entonces preferimos ver a un Jesús en la cruz y que está allí, y que a pesar de él, todo lo que sufrió, pero hasta allí llegamos. Y la segunda parte, como lo hemos visto durante estos mensajes, es que cada uno se puede identificar con algún personaje de esta historia. Y esto es lo importante, que también nos llevemos no solo del conocimiento, sino también a la práctica. Y Alejo nos va a mostrar 5 personajes. Y espero que dentro de esos 5 personajes nos podamos identificar alguno de nosotros. Y esa es la idea, identificarnos y ver cómo Dios nos muestra a través de la cruz y de la resurrección que Él está vivo y vive aún en nosotros. Amado Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra es viva. Gracias porque tú viniste a la tierra, te hiciste hombre, estuviste con la humanidad, sufriste, tuviste miedo, fuiste a la cruz, moriste, literal, realmente moriste, pero no te quedaste allí, tú resucitaste, te mostraste a las personas como evidencia de que tú estabas vivo, y luego volviste al Padre y dejaste al Espíritu Santo para que nos guiara y nos permitiera poder continuar con esa labor de extender el mensaje. Permítenos, Señor, cada día poder entender que tú estás vivo, que vives en mí,
y que así como vives en mí, soy el reflejo tuyo a otras personas. Y a veces vivimos es con temor de lo que es alrededor, de lo que otras personas nos pueden hacer. Vivimos con alegría por las cosas buenas que nos ocurren, un buen trabajo, una buena familia, un buen hogar. Pero se nos olvida el componente más importante, y ese temor de saber que tú eres el Hijo de Dios y que viniste verdaderamente a la tierra. Y esa alegría de saber que ahora no estamos solos y que nuestras batallas no las libramos solos. Tú estás allí y podemos ayudar a otros a librar esas batallas, esas tormentas, esas situaciones tan difíciles que viven las personas: salud, economía, trabajos. Y ayúdenos, Señor, a entender y a aplicar en nuestro día a día que tú estás vivo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.